Soy Alfredo, más conocido por muchos como Alfredo el Grande, rey de Wessex en Inglaterra. Aunque inicialmente no tenía intenciones de reinar, el destino me llevó al trono y me enfrenté a muchos desafíos, especialmente contra las constantes incursiones de los vikingos. Mi liderazgo fue crucial en batallas memorables, como la de Edington, donde logramos detener a estos invasores. Siempre he tenido una profunda pasión por el aprendizaje y la cultura. Por eso traduje diversas obras del latín al inglés y promoví la educación, insistiendo en que todos los jóvenes nobles supieran leer y escribir en inglés. Establecí un código de leyes basado en nuestra fe cristiana y reformé nuestra administración para servir mejor a nuestro pueblo. Un momento clave de mi reinado fue la conquista de Londres en 886, un paso significativo en la unificación de nuestros pueblos bajo un solo liderazgo. También entablé alianzas estratégicas, como casar a mi hija con el conde de Mercia, con el objetivo de fortalecer nuestra posición frente a amenazas externas. A lo largo de mi reinado, mi objetivo principal fue preservar nuestra identidad y libertad anglosajona, resistiendo las constantes amenazas danesas. Mi legado ha perdurado a través de los años y muchos me consideran uno de los grandes reyes de la historia británica. Mi reinado representó un momento decisivo en la lucha contra los vikingos en Gran Bretaña, y senté las bases para la final unificación de Inglaterra que sería llevada a cabo por mis sucesores. Con el paso de los siglos, he sido recordado como un rey sabio y justo, alguien que defendió valientemente a su pueblo de los invasores daneses y que, al mismo tiempo, promovió la educación y la cultura en nuestro reino. Soy Eduardo, conocido como Eduardo el Viejo, hijo de Alfredo el Grande. Desde 899 hasta 924, goberné los sajones occidentales, o Wessex. Durante mi reinado, amplié mi autoridad sobre buena parte de Inglaterra, arrebatando territorios previamente controlados por los daneses invasores. Apenas tomé el trono en 899, tuve que enfrentarme y vencer a un pretendiente rival, a Ethelwald, en 902. Más adelante, en 912, logré derrotar a los daneses de Northumbria en la batalla de Tettenhall. Para reforzar mi posición, edifiqué numerosas fortificaciones en Wessex, mientras que mi querida hermana, Ethelfleda, hizo lo mismo en Mercia. Juntos, en 917, lanzamos una ofensiva y logramos una gran victoria sobre el ejército danés de Anglia Oriental. Tras el fallecimiento de Ethelfleda en junio de 918, asumí el control de Mercia, y hacia finales de ese año, las últimas resistencias danesas se habían sometido a mi gobierno. Para 920, incluso Northumbria se sometió a mi autoridad. A pesar de que la total unificación de Inglaterra se completaría bajo el reinado de mi hijo Athelstan, considero que mi gobierno sentó las bases. Sin embargo, no siempre se me ha dado el reconocimiento que merezco. Durante mucho tiempo, la historia pareció olvidarme, considerando mis logros menores. Pero, al final del siglo XX, comencé a ser más valorado por mis aportes militares, que sentaron las bases de lo que sería el Reino Unido. Es verdad que los esfuerzos de mi hermana Ethelfleda en Danelaw han sido más destacados que los míos, pero también fui un gobernante importante. Superé los logros militares de mi padre, recuperando el Danelaw y tomando control de Mercia tras la muerte de Ethelfleda en 918. Para ese entonces, todos los daneses del sur se habían sometido a mí. Después de la muerte de Ethelfleda, destituí a su hija, Elfwin, y anexioné ciudades importantes como Londres y Oxford. También me enfrenté a escandinavos, escoceses y galeses, quienes me reconocieron como su señor. En el ámbito religioso, llevé a cabo una reorganización en Wessex, fundando nuevos obispados en lugares como Ramsbury y Wells. Soy Ethelfleda, la dama de los mercianos. Desempeñé un papel crucial en la consolidación y defensa de Mercia, y junto con mi hermano Eduardo el Viejo en la unificación de Inglaterra. Hija del legendario Alfredo el Grande, desde joven fui testigo y participante en las luchas contra las invasiones vikingas que amenazaban nuestro territorio. Mi educación estuvo centrada en valores de piedad, lealtad y erudición, legado de mi padre Alfredo. A temprana edad, contraje matrimonio con Aethelred de Mercia. Juntos nos enfrentamos a los vikingos en varias batallas, algunas de las cuales perdimos.
Sin embargo, a pesar de los desafíos, resistimos y pudimos fortalecer nuestras tierras, fortificando ciudades y promoviendo el desarrollo urbano. Tras la muerte de Aethelred, asumí la gobernación completa de Mercia. Bajo mi liderazgo fortifiqué nuestras ciudades y expandí nuestra influencia, enfrentándome y venciendo a los daneses en diversas regiones. Mi gobierno no estuvo exento de desafíos, a pesar de que en la crónica anglosajona, las acciones de mi hermano solían eclipsar mis propios logros. Sin embargo, en registros de Mercia fui aclamada como la señora de los Mercios, y otros registros, como los Anales del Ulster, me describen como famosísima Regina Saxonum. Estas distinciones demuestran el respeto y reconocimiento que tuve, más allá de la sombra de mi hermano Eduardo. Mi legado trasciende las fronteras de Mercia. Fui recordada y conmemorada en el 1100 aniversario de mi muerte, con eventos y homenajes que reflejaban mi impacto en la historia inglesa. Aunque algunas fuentes sajonas occidentales pudieron haberme relegado en favor de la narrativa de Eduardo, otros historiadores han destacado mi papel crucial en la historia. Guillermo de Malmesbury me describió como un valioso refuerzo para Eduardo, pero también resaltó mi independencia y fuerza como líder. Mi contribución a la consolidación del Reino de Inglaterra fue indudable. Con valentía y determinación, jugué un papel fundamental en la resistencia contra los vikingos y la unificación de Inglaterra. Mi historia y legado son un testimonio de la capacidad de liderazgo, valentía y visión en tiempos de adversidad, y espero ser recordada no solo como la hermana de Eduardo o la hija de Alfredo, sino como Etelfleda, la dama de los mercianos, que dejó una huella indeleble en la historia de Inglaterra. Soy Atelstan, el primer rey de Inglaterra desde 924 hasta 939. Establecí mi dominio incluso sobre Gales y Escocia. Mi victoria más importante fue en la batalla de Brunanburh en 937 contra una alianza de reinos nórdicos y escoceses. Desde el momento en que ascendí al trono en 924, supe que mi reinado no sería sencillo. Mi padre, Eduardo, me había enviado a Mercia siendo aún un niño, donde fui educado bajo el cuidado de Ethelred y Etelfleda. Esta experiencia me proporcionó una sólida formación y una perspectiva militar que me sería de gran ayuda en los años venideros. Aunque fui aceptado por los mercios, tras la muerte de mi padre, la sucesión fue complicada. Mi hermano Aelfwear me precedió en el trono, pero su reinado fue breve, durando apenas 16 días. Después, los mercios me proclamaron rey. Mi reinado estuvo marcado por desafíos. Aunque me enfrenté a resistencia y conspiraciones, logré consolidar mi dominio sobre toda Inglaterra, incluso sobre las tierras del Danelaw. Las tensiones con los reinos del norte culminaron en la batalla de Brunanburh en 937, un conflicto crucial donde mis fuerzas salieron victoriosas, reafirmando mi dominio sobre las islas británicas. Internamente, establecí un gobierno más centralizado, con Ealdormen a cargo de extensos territorios y reves gestionando ciudades y propiedades reales. El Vitán, mi consejo real, incluía a notables de todo el reino, y algunos creen que fue precursor del futuro Parlamento de Inglaterra. Bajo mi mandato, la Iglesia desempeñó un papel importante. No solo era el pilar de nuestra educación y cultura, sino también del sistema legal, como se refleja en documentos como la Ordenanza del Diezmo y la Ordenanza sobre las Caridades. Siendo profundamente religioso, invertí en monasterios y busqué fortalecer los lazos con reinos europeos, tanto por alianzas como por vínculos familiares. Aunque no tuve descendencia directa, dejé un legado imborrable en la historia de Inglaterra. Mi reinado sentó las bases para la Inglaterra feudal y unificó los territorios que, con el tiempo, darían forma al reino que conocemos hoy. Al partir de este mundo en 939, en Gloucester, dejé detrás de mí una nación más fuerte, aunque también desafíos a los que mis sucesores tendrían que enfrentarse. Deseo que la historia recuerde mi contribución al desarrollo y consolidación de esta gran nación.